Lo único, no puedo, vamos a comenzar, quiero poner a abrir el chat para ver si hay alguna pregunta. O si hay alguna pregunta, me la vas comentando vos, Nico, por favor, o le dices a la doctora Andrea que uno de los dos Bueno, así lo hacemos, por favor, en el momento que aparezca me vas diciendo, porque no sé por qué no sale aquí. Bueno, vamos a comenzar con esto de técnicas en vía biliar, principalmente en casos más vale complejos. A ver, ahí está. Eh, el tema es el siguiente, en pacientes que tengan una vía biliar, es importante saber leer bien la colangiografía, porque si no uno ve la colangiografía y dice, bueno, este es un paciente que tuvo abscesos hepáticos, por eso tuvimos que hacer drenaje percutáneo de abscesos hepáticos, y claro, tiene una anastomosis biliodigestiva. La anastomosis biliodigestiva es una coledocododeno, y las coledocododeno, bueno, siempre son predisponentes a colangitis, pero está bastante bien la bebida. Entonces la pinchamos, le ponemos un alambre, como ven ahí, y está todo bastante bien. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la causa? ¿Es la coledocododeno nada más? ¿Nos vamos? ¿Le ponemos un drenaje? No sé, ¿qué piensan ustedes? No sé si Andrea podés venir a ver los mensajes, pues yo no los puedo leer aquí en computadora, me vas leyendo desde allá. No sé si hay algún comentario. Bueno, entonces, bueno, teníamos esta duda nosotros, dijimos, bueno, pero acá hay cosas que no vemos bien. Por el tema del paciente no pudimos pedir una colangioresonancia, que hubiera sido muy útil. Y entonces, bueno, nos vimos obligados a seguir adelante. Andrea. La pregunta es si tiene o no tiene colangitis el paciente. Bueno, sí, tiene claramente, le estamos haciendo drenaje porque tiene abscesos a repetición, o sea, no tiene colangitis, pero tiene abscesos hepáticos. Nosotros sabemos que el absceso hepático, la principal causa es la vía biliar. La segunda es la portal por divertículos y la tercera es no saber la causa. Bueno, entonces, claramente, en un paciente que tenga una anastomosis biliodigestiva, etcétera, y que tenga abscesos a repetición, y los abscesos eran por Escherichia, por Klebsiella, todo eso hace que la causa era biliar, o sea que sí tenía colangitis. Entonces lo que hicimos nosotros es a ver si podemos ver si podemos hacer que corra el video. A ver, espérenme un segundito a ver si podemos, estoy con algún tema. No puedo, bueno, entonces lo que hicimos fue punzar la vía biliar, dijimos, pero le falta algo, le falta o el hepático posterior o algo, y lo que nos encontramos es esto, es algo que es excepcional, que es raro, etcétera, pero que es una vía biliar que el Carrefour, la unión entre el hepático derecho y el izquierdo, en lugar de estar justo a la salida del hígado o en el hígado, estaba a nivel de la papila. Y fíjense que del lado que no estaba drenado, del lado que no le habían hecho la anastomosis biliodigestiva, es donde estaba lleno de cálculos y lleno de problemas. El problema con este paciente es que el cirujano habrá interpretado que era el cístico o ni lo vio y le hizo la coledocoduodeno en una de esas ramas, en la izquierda y en la anterior derecha, interpretó que era Carrefour, que era la unión del hepático derecho y el izquierdo, lo de arriba, cuando no lo era, y le dejó todos los cálculos del lado derecho. Y esto es lo que producía las colangitis a repetición y los abscesos hepáticos a repetición. Entonces, el primer concepto es saber leer la vía biliar. Si queremos drenar la vía biliar, tratar la vía biliar, etcétera, tenemos que indagar, investigar, están todos los segmentos, está toda la vía biliar, tenemos que tener muy presente. Andrea. Yo me lo perdí porque llegué un cachitín más tarde, pero la primera imagen que vos tenías contrastada, ¿encontraste, lo hiciste vos por el otro catéter ese que tenías puesto? No,
El tema es así, como tenía abscesos a repetición y no podía hacer colangioresonancia porque no lo permitía la obra social, en este caso tiene unos años, entonces lo que hice fue, dije, acá hay algo en la vía biliar, en la anastomosis, o hay cálculos, o hay algo. No se podía hacer tampoco por colangioendoscópica, entonces lo hicimos percutánea. Cuando lo hacemos por percutánea, lo primero que pincho es la vía biliar, y la vía biliar parecía normal. Es más, la gente que estaba conmigo me dice, bueno, es totalmente normal la vía biliar, tiene anastomosis, pero está permeable. Entonces ahí fue cuando dijimos, no, pero falta algo. Y ahí fuimos a buscar. No tenías colangiorreso, No, porque si no, en realidad, es lo primero que hubieras pedido. con colangioresonancia hubiera hecho el diagnóstico. El diagnóstico hay que tratar de hacerlo antes de llegar a quirófano, antes de llegar a hacer la práctica. Porque lo que se ve, Y lo que no no se ve, se no ve, se, no no se se ve. ve. Exactamente. Entonces, primera enseñanza con estas primeras diapositivas que les mostré es saber leer la vía biliar, interpretar, no conformarse, no decir, listo, ya está, ya está, ya está, ya está, la dreno acá y listo, me voy, etcétera, sino buscar más. Ese es el primer punto. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Primero, cosas comunes a patología benigna y maligna, y después vamos a hablar de benigna y de maligna. Por favor, la idea de esto es que ustedes me cortan, ustedes me preguntan, esto cambiamos según como ustedes desean. Nosotros la vía biliar la drenamos o por derecha o por izquierda, en epigastrio y la derecha intercostal. Primer detalle técnico, la vía biliar hay que hacerlo a nivel medio entre el plano ventral y dorsal, lo más abajo que se pueda, en el espacio intercostal más abajo que se pueda. Es más, si el espacio intercostal no es el último, o sea, el más abajo será el anterior, pero nunca más arriba. Si no, ustedes tienen un riesgo enorme de entrar por tórax. Esto lleva pilotórax, lleva toracoscopía, lleva toracotomía, PIL pleural, o sea, una cosa muy, muy, muy confusa, muy compleja. Entonces, lo primero que hacen es, le ponen la aguja de chiva, ponen, que es una aguja flexible, ponen alambre 0,18 pulgadas y después un introductor. Nosotros hasta ahora usábamos este introductor principalmente, que era el D'Agostino, hecho por Horacio D'Agostino, de Cook. Tenía una serie de ventajas. Una de las ventajas que tenía era que permitía opacificar y permitía sacar bilis para cultivo, que debe ser el primer gesto que ustedes hagan cuando drenan la vía biliar. ¿Por qué hablo en pasado? Porque por una decisión de la compañía y por un tema del catéter Campi que se usaba como direccionador, se decidió discontinuar su venta, por lo menos por ahora, o sea que no tenemos esto, o sea que ahora estamos usando lo que usábamos antes, que era el NEF de Cook o el Acoustic 2 de Boston Scientific principalmente. Andrea. Preguntan, si tuviste biliotórax, ¿quién lo tenía? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. A veces pasa que uno entrando por los espacios intercostales bien bajos, entra igual en tórax. Pero en general cuando uno entra en tórax es porque entró alto. O entró muy posterior. Estas son las dos cosas que hacen muy dorsal, que estas son las dos cosas que hacen para ir al biliotórax. El biliotórax es una complicación severa, compleja, que se da en dos tipos de pacientes principalmente, o los pacientes que tienen cáncer avanzado, lo cual no son pacientes ideales para una toracoscopía, nadie lo es, pero en esos pacientes, o pacientes que vienen por una lesión de vía biliar, con una serie de problemas, con litiasis no resueltas, etcétera, patología benigna, que a uno le agrega una patología más, o sea que es una complicación severa. Pero bueno, que es parte de la técnica. O sea, yo no sé si decirle complicación o si decirle que es una contrariedad de parte de la técnica. Ahora bien, si uno la drena, la detecta rápidamente y la drena en forma percutánea rápidamente, posiblemente esa sea el solo gesto. A veces no, y sobre todo si uno no lo drena en forma muy rápida y tarda 1 o 2 días en hacer el diagnóstico o más, ya hay fibrina, el drenaje es insuficiente y el paciente
va a una toracoscopía o una toracotomía. Hoy yo diría más toracoscopía que otra cosa. Pero, y hay que hacerla rápidamente, no insistir con drenajes. Si con los drenajes no fueron inmediatos o no resultan, no hay que insistir con drenajes y hay que ir rápidamente a la toracoscopía. No conozco nadie que haga drenajes de vía biliar y no tenga virotórax. No conozco a nadie. O han hecho, si no lo tienen es que han hecho muy pocos o que no siguen a los pacientes. Muy bien. Si no hay más preguntas, seguimos adelante. Entonces, lo que hacemos, sacamos bilis para el cultivo. Esto es fundamental. Y ustedes pueden decirme, no, pero yo estoy drenando un cáncer que no esté infectado. Siempre hay que sacar bilis para el cultivo. Siempre. ¿Por qué? Por múltiples motivos. Primero, porque si la patología fue benigna, estenosis benigna o litiasis, está infectada en más de un 80% o contaminada la vía biliar en más de un 80%. Segundo, porque si es cáncer y si es tumor de Klatskin, el 40% de los tumores de Klatskin tienen bacterias en la bilis, aunque no tenga colangitis. Es más, una de las etiologías de posibles teóricas del colangiocarcinoma es que la litiasis vesicular, no coledociana, vesicular, condiciona una bacterilia que a lo largo de los años condiciona el colangiocarcinoma. Es así que uno ve mucho más bacterilia en tumores de Klatskin, aún en menores de 60 años, que lo que ve en la población general con otros cánceres. Y una vez que uno sacó bilis para cultivo o pacificó la vía biliar, coloca un catéter direccionador, en este caso era cuando usábamos el Campi, a través del alambre 018, y una vez que estamos en el interior, ahí retiramos el alambre 018 y ponemos, este es cómo se direcciona, y ahí ponemos un alambre hidrofílico. En realidad, esta técnica es una técnica que hacemos nosotros hace bastante tiempo, y por eso mucha gente que estuvo con nosotros es la que utiliza, pero en realidad no es la técnica que se acepta y la técnica de los libros. La doctora Andrea que me mira como diciendo, nos han enseñado cosas que no son las correctas. No, no es correcta, pero la técnica, ustedes recuerden que el ABC del intervencionismo es que siempre hay un alambre dentro del sistema hasta que ustedes deciden ya que ha finalizado. Y con esta técnica hay un momento donde ustedes colocaron el Campi, sacaron el alambre 018, dejan al paciente sin alambre y colocan el alambre 018. Entonces, el alambre hidrofílico. Entonces, claramente, no es la técnica como debiera ser. ¿Por qué? Porque la técnica real es que uno coloca el introductor sobre el alambre 018 y sin retirarlo al lado del 018 coloca el hidrofílico y cuando lo tiene dentro de la vía biliar ahí sacan el 0,018. Es una técnica interesante que la verdad nosotros no utilizamos. Acerca de los accesos. El acceso puede ser derecho o izquierdo. El izquierdo sí o sí debe hacerse bajo guía ecográfica. No debe realizarse bajo guía solo radioscópica. El derecho, hay autores, como Horacio D'Agostino, donde lo hacen con guía ecográfica más radioscópica, y otros autores, como nosotros, que del lado derecho usamos solamente reparos anatómicos y guía radioscópica. ¿Cómo se encuentra la vía biliar? Bueno, la vía biliar se encuentra cuando está dilatada de dos maneras, o pacificando con la aguja de chiva mientras se va retirando, o aspirando con la aguja de chiva cuando se va retirando, y cuando viene bilis, ahí opacificar. Cuando la vía biliar es fina, la técnica de ir retirando y aspirando no sirve, porque es tan poca la bilis que hay, porque son tan finos los conductos, que uno pasa por la vía biliar y no se da cuenta. Y en ese caso la única técnica que puede utilizarse es la de opacificar mientras se va retirando. En casos muy particulares, y acá hay, por ejemplo, dos casos muy particulares, uno donde el paciente tenía una resección hepática izquierda parcial del segmento 2 y 3 previa, y en el otro
un paciente que tenía un gran hematoma por un intento de drenaje previo en otra institución por el lado derecho, donde en este segundo caso el hígado estaba desplazado por el hematoma hacia la izquierda, nos era imposible acceder directamente a la vía biliar. También nos era imposible poder verlo por ecografía. ¿Por qué? Porque el estómago estaba superpuesto entre la pared y la vía biliar. Los dos casos teníamos la obligación y la necesidad por temas anatómicos de drenar la vía biliar izquierda. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho un drenaje biliar del hepático izquierdo transgástrico. Esto no tiene mayor impacto, sabemos por las colecciones en la transcavidad y por los drenajes de pancreatitis que el drenaje se puede hacer perfectamente bien a través del estómago. En realidad, hoy, la otra opción para esto es hacerlo a través de ecoendoscopía. O sea, por ecoendoscopía ir a punzar el hígado izquierdo a través del estómago, pero solamente se hace en caso de que haya dilatación. En los casos donde la dilatación es moderada, como es muy común en la lesión quirúrgica de vía biliar, por ejemplo, o en la estenosis de hepático yeyuno anastomosis, la vía ecoendoscópica no puede realizarse. En casos de vías biliares no dilatadas, el drenaje es muy complejo, el drenaje requiere más experiencia, pero no condiciona hacerlo o no hacerlo. Es así que perfectamente bien uno por ecografía sabe que no va a poder ver la vía biliar no dilatada, aún con equipos de alta calidad. Pero uno puede ver si siempre la vena porta. Entonces uno puede apuntar a la vena porta y saber que justo por encima o por debajo de la misma, generalmente por encima, está pasando la vía biliar y ahí puede uno, como estamos viendo en este caso, encontrarla después de pacificar la porta y visualizarla y luego drenarla. ¿Preguntas hasta el momento? No. Otro elemento técnico interesante es la utilización de catéteres articulados. Los catéteres articulados, que es la base a lo que luego nosotros hemos realizado, que es la dilatación sostenida, es la utilización de los catéteres clásicos, o catéteres en L o catéteres cola de chancho clásicos, cortados con un hilo de nylon, y esto permite drenar con un solo acceso 2 lóbulos hepáticos. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí cómo ingresando por la izquierda podemos drenar con un catéter articulado la vía biliar izquierda, con un típico catéter biliar, y la vía biliar derecha desde la izquierda. ¿Esto qué ventaja tiene? Que tiene el paciente un solo catéter, aunque esté cerrado, pero está drenando ambos lóbulos, aunque la obstrucción esté a nivel del hilio hepático, y aparte, como los riesgos del drenaje están relacionados con el ingreso al hígado, ustedes lo reducen a la mitad porque hacen un solo ingreso. Yo una pregunta. Sí. ¿Qué alambre usás? El alambre para trabajar siempre es hidrofílico, usamos un alambre de seguridad, que es el alambre que va hacia el duodeno o hacia el yeyuno, y después otro alambre que es con el que trabajamos, que ese siempre sí o sí es hidrofílico. Para colocar los catéteres hay que colocar un alambre de Amplatz, que son alambres más duros y que permiten un mejor posicionamiento. Muchas veces nosotros no lo hacemos, seguimos todo con hidrofílico, pero eso es una desviación de la técnica que no debe hacerse. Te hablo para el articulado. El articulado, pasamos la estenosis vamos a otro lado con el hidrofílico y una vez que estamos habría que recambiar por un Amplatz. Los Amplatz son alambres stiff, extra stiff, ultra stiff, que tienen la punta floppy. Por supuesto la punta no es dura porque si no sería muy rígido, muy peligroso, y esa punta flexible tiene diferentes largos, algunos lo tiene muy cortito y algunos lo tiene más largo. Cuando uno lo va a usar para el intestino, conviene que esa punta floppy sea bien larga,
cuando uno lo va a usar para un articulado, conviene que esa punta floppy sea bien corta, porque si no, les queda la parte floppy, la parte blanda, justo a nivel de la unión de los dos hepáticos, donde uno necesita que esté más dura. ¿Y qué diámetro usás? 0,035. No, del catéter, perdón. Ah, ¿El catéter articulado es igual al otro catéter? Bueno, ¿O podés poner cualquiera? No. ¿Qué tipo de catéter? Muy buena pregunta. El catéter que uno... Lo ideal es que sea de menos frenchaje, o sea, de menos diámetro, el catéter articulado que el catéter que ustedes, el interno-externo. Porque para cuando ustedes lo saquen es más fácil sacarlo. A veces colocamos, la verdad, los dos del mismo diámetro para que drene mejor, es más difícil sacarlo. Lo que nunca hay que hacer es poner un articulado de mayor diámetro que el catéter interno-externo que ustedes han colocado, porque si no, cuando lo quieran sacar, es muy probable que les va a costar muchísimo sacarlo. En cuanto al diámetro de los alambres, ya que salió, mi consejo es que para vía biliar, es más, para su manejo no vascular, utilicen dos medidas de alambres de diámetro, el 0,018 pulgadas y el 0,035. Porque si uno utiliza otros diámetros, que a veces pueden ser útiles, 0,038, 0,052, 54, que pueden ser útiles para unas cosas digestivas, si ustedes están en América Latina y reesterilizan, les va a ser imposible saber, salvo que sean muy metódicos, saber claramente el alambre que están usando qué medida tiene, porque las medidas son son menos que milimétricas. Pero es suficiente para que por algunos catéteres no puedan pasar, por algunos alambres, por algunos introductores no puedan pasar. Entonces mi consejo es que utilicen solamente dos medidas para no complicarse. Una cosa más. Cuando vos pones un catéter articulado, porque a veces uno pierde la noción de la longitud que tiene desde la piel hasta la rama donde está poniendo el catéter. Y en general siempre cree que es más de lo que realmente entra el catéter, el pedacito del catéter. Cortás un multipropósito y dejás las fenestras distales solamente y el resto es tubular hasta unirse con el otro catéter en las fenestras proximales del segundo catéter, o cortás un catéter biliar con la peregrina idea de que te queden fenestras en una rama y fenestras en la otra. La peregrina porque lo que a mí me ha pasado es que es imposible que entre todo el catéter biliar. A uno le parece que entra, pero no entra. Es totalmente muy buenas las dos preguntas. Uno es, siempre el catéter articulado termina quedando más largo de lo que uno creía. Recuerden que aumenta el equipo de radioscopía y por lo tanto hay que medir muy bien. Segundo, es mucho más fácil cortar un catéter multipropósito que un catéter biliar para poner el articulado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, el extremo sin agujeros del catéter multipropósito es mejor empujador que el catéter biliar que tiene agujeros, etc. Entonces, en general nosotros usamos más multipropósitos para hacer articulados que usar biliares. Y un tema más, los biliares, el extremo del biliar tiene agujeros muy chiquititos, sobre todo si ustedes van a usar, por ejemplo, los de Cook, que son los que en el modelo original son los que quedan en el intestino. Entonces le quedaría no drenando demasiado bien. O sea que para el articulado, como consejo, habría que usar siempre multipropósitos. Y lo que no explicaste es cómo colocarlo. ¿Cómo hacer para que no se te venga? Porque en realidad vos ponés el catéter montado en el alambre, montado en el mandril, y tenés que dejar un extremo y sacar todo sin que se te salga. Bueno, ese es el secreto. Uno siempre se queda con los secretos que te voy a contar en este momento. Y le voy a contar a todos en este momento. Lo que dice la doctora Andreacchio tiene razón. Si vos agarrás, colocás el articulado, lo ponés con el alambre, con el empujador, todo, quedó perfecto. Listo, sacás el empujador. Cuando sacás el alambre, se te viene el articulado. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando estás en la posición, sacás el alambre, y una vez que sacaste el alambre, ahí sacás el empujador,
y el catéter te queda en posición con el hilito de nylon hacia afuera que después uno ata al otro catéter. Cuando se coloca a continuación el catéter interno-externo, hay que mantener con firmeza, pero no tirando, el hilito para que el catéter interno-externo no empuje hacia el otro lado el catéter articulado. Por supuesto, esto así suena un poco a chino, espero que no. A esto hay que verlo. Bueno, en cierta manera, esto es una preparación al curso Hands-On. Bueno, a los que están en el curso Hands-On, ahí lo vamos a hacer, lo vamos a practicar, etcétera. Si no hay más preguntas, seguimos adelante. Esto es para mostrarles que a veces lo usamos también cuando se tapa un stent en T. La mejor manera de drenar un stent en T tapado es con un articulado. ¿Por qué? Porque los stent en T se colocan justamente desde un solo lado. Voy ahí, bueno, ustedes ven el articulado de un lado y cómo está. A veces hacemos cosas más raras que poner un montón de articulados. Incluso acá ven ustedes, hay un modelo nuevo de catéter biliar, etcétera, pero bueno, son cosas menos convencionales para casos muy especiales, para pacientes, como en este caso, que eran pacientes que con trasplante hepático y problema vascular, que no podían, tenía estenosis múltiple y no podía retrasplantarse. Entonces, bueno, esta es una opción que puede hacerse, pero por supuesto técnicamente es bastante más compleja y con resultados también más azarosos. Hablemos de patología benigna. Si no hay más preguntas en general, pasamos a patología benigna. ¿No hay preguntas? ¿La gente está totalmente dormida? No sabemos si están dormidos, si se entiende todo. Me parece muy bien. En cuanto a cálculos en la vía biliar, nosotros cuando hay cálculos en la vía biliar y por alguna causa, por ejemplo, fracaso endoscópico, imposibilidad endoscópica, porque cada vez tenemos más pacientes con problemas biliares luego en el seguimiento después de bypass gástrico por cirugía bariátrica, etcétera. Bueno, nosotros lo que hacemos es drenamos en forma percutánea, nunca hacemos otro procedimiento en el mismo procedimiento. ¿Qué significa? Nosotros drenamos la vía biliar y nosotros no tratamos la litiasis en ese momento. Sacamos bilis para cultivo, lo colocamos el catéter y si no hay infección, a la semana siguiente, a los 10 días, hacemos el procedimiento. No tanto porque haya un trayecto, eso es lo que se decía antes. La verdad es que diferimos porque no sabemos cuál es el grado real de contaminación de la vía biliar. Y si uno empieza a trabajar en esa vía biliar, le pone contraste y la dilata, etcétera, la posibilidad de tirar bacterias desde la vía biliar, diseminar bacterias de la vía biliar al torrente vascular es muy alto. Aparte hay que recordar que cuando uno hace un drenaje percutáneo de la vía biliar, se forman en el hígado fístulas biliohemáticas espontáneas. ¿Por qué? Porque uno está atravesando el hígado. Entonces, en ese momento, cualquier maniobra que ustedes hagan va a hacer que pase algo de bilis con bacterias seguramente no tratadas hacia el torrente vascular. Por lo tanto, no es aconsejable, no debe hacerse. Se debe drenar la vía biliar y luego tratar. En este paciente que tenía múltiples litiasis, nosotros drenamos la vía biliar y después ya les comento que nosotros no sacamos más los cálculos hacia afuera como hacíamos antes, sino que lo que hacemos es sobredilatamos la papila. Este es nuestro trabajo publicado en el Journal of Vascular Intervention and Radiology en el año 2011, utilizando la experiencia del doctor Sulman y la técnica del doctor Sulman de Jujuy, que es el que nos enseñó esta técnica a nosotros y yo creo que a buena parte del mundo después de este trabajo. Y lo que hacemos es sobredilatamos la papila, lo máximo que yo le he dilatado es 18 milímetros, creo que el doctor Sulman ha llegado a 20 milímetros, y la verdad, sin pancreatitis, sin problemas, y después simplemente por flashing, por lavando o con una dormia, ahí pasan los cálculos al duodeno. ¿Por qué es importante no dilatar, sino sobredilatar la papila más allá del tamaño de los cálculos? Para que el cálculo no se atasque en la papila, que es lo que produce la pancreatitis.
Acá estamos viendo con un paciente que aparte tenía cálculos en el hepático izquierdo. El cálculo hepático izquierdo lo sacamos del hepático izquierdo y lo tiramos, en vez de sacarlo para afuera, lo tiramos a la vía biliar, y una vez que lo tenemos en la vía biliar y ya sobrehidratamos la papila, lo tiramos al duodeno. Es importante que uno lo tire al duodeno y cierre la canastilla antes de sacarla, porque si no puede volverlo a traer. Eso a veces nos ha pasado y hay que tener cuidado. ¿Qué canastilla usamos? Bueno, es una clase de técnica. Bueno, hay un montón de canastillas. Pueden usarlas de vía biliar, pueden usarlas de endoscopía, pueden usarlas de urología, aunque tengan cuidado con las de urología, porque si bien ahora hay muchísimos modelos y muchos de nitinol en urología, generalmente son más duras y pueden dañar la vía biliar, pero hay modelos realmente muy, muy buenos. Y la que más utilizamos nosotros, pero no la única, es la de Wittich, de Cook, porque nos permite poner un alambre, colocarla en el lugar que queremos y después trabajar, y es de nitinol, y realmente es bastante efectiva. Cuando los cálculos son grandes, ahí deja de ser efectiva. Hay un modelo más grande, en vez de 8 French, de 12 French, pero es muy tosca. Y la verdad que cuando son cálculos más grandes preferimos usar las de, hay varios modelos, algunos intraoperatorios, etcétera, pero realmente usamos las de endoscopía, ya sea de Boston, Terumo o Cook, son las tres marcas más comunes, pero hay otras marcas, y se pueden usar perfectamente bien. El tema es que cuando uno usa las de endoscopía, no puede colocar una guía de alambre por dentro, en general. Algunos modelos sí, pero muy pocos, y esto claramente tiene un impacto que hace que uno pueda atascarse en el ingreso o atascarse en el ángulo hepático arriba, y a veces hay que hacer algunos trucos como doblarlo previamente la dormia, doblarla, oblicuarla, quinquearla antes de colocarla, etcétera, pero a veces no es tan fácil, a veces es bastante complicado. Andrea Chio. Las que, Más fuerte. salvo las que vos dijiste, las canastillas de 8 y las de 12, ¿el resto lo usás con introductor o sin introductor? Bueno, es más sencillo usarlas con introductor, realmente un introductor vascular, del diámetro como mínimo, pero que permita que se introduzca la canastilla. Si no, es bastante difícil. La verdad es que generalmente no lo usamos, pero hay que usarlo con introductor. Si no, es muy difícil colocarlas. Igual las canastillas de las que vos hablás son bastante más caras que las canastillas comunes. Las Wittich salen 2 o 3 veces más que el resto, sí. Y la verdad es que a veces te compran la otra. Sí, sí, sí. Pero la otra creo que indefectiblemente es con el introductor, si no, no la podés pasar, es muy endeble y no llega donde vos querés llegar en realidad. Tenés que primero acomodar el introductor y después pasar la canastilla. Totalmente. Sigamos, nos preguntan, dicen que no están dormidos, que eso está bueno. Bueno, eso es muy importante. Muy bien, sigamos adelante. Estenosis benignas, o sea, estenosis benignas de la vía biliar. Bueno, esto en su momento cuando vimos dijimos, bueno, los drenamos, después los drenamos, los dilatamos con balón, estas estenosis benignas. ¿Qué diámetro de balón? Generalmente usamos entre 8 y 10 milímetros de diámetro, el que más usamos es el de 10 milímetros de diámetro, pero depende de la vía biliar, depende del paciente, etcétera. Siempre hay que dilatar un poquito más de lo que uno le gustaría, por seguridad, siempre un poquitito más, 1 o 2 milímetros más, no más. O sea, un balón de 12 no mejora los resultados, pero aumenta mucho las complicaciones. O sea que yo le diría que balón de 8 y de 10 son los que más usamos, aunque a veces usamos algún otro, pero yo diría que esos son los dos diámetros que más usamos. Y generalmente de largo de 4 centímetros, aunque pueden usarse de 2, pero sugiero es más fácil usar de 4 milímetros, que es lo que ustedes están viendo ahí. ¿Tenés una pregunta? Sí. Acá preguntan si en las estenosis de vía biliar el manejo ideal es primero el drenaje y después la dilatación, y si tenés una estenosis de más de 6 meses, si sugerís hacer o no una biopsia hepática al paciente. Bueno, muy buena pregunta. Primero sí, drenaje y después dilatación. Aunque venga fácil, aunque esté todo bien,
no hacer dilatación en el momento del drenaje. Aparte, Misra, ya hace bastantes años, cuando él estaba en el Johns Hopkins, ahora está en la Clínica Mayo, él decía que había que dejar los catéteres en general un total de 4 meses, o sea que no hay que apurarse demasiado, no hay que hacer todo en una sola sesión. Entonces uno drena, después dilata. ¿Cuántas dilataciones hacemos nosotros? Entre 1 y 3, generalmente 3 dilataciones a 6 atmósferas de presión por 3 minutos cada una. En cuanto a si hacemos biopsias, si la estenosis tuvo o episodio de colangitis clínica o medio subclínica más de 6 meses, la verdad es que hay que hacerlo, desde el punto de vista de seguimiento, desde el punto de vista hasta legal. A veces la verdad es que no lo hacemos, hay muchos condicionantes, pero no hay que hacer biopsia hepática en estos pacientes en general, sobre todo si son anastomosis virodigestivas estenosadas, en pacientes que han evolucionado, etcétera. Sí, yo creo que hay que hacer biopsia. Sigamos. A veces, cuando la estenosis es bilateral, es necesario entrar por ambos hepáticos. Se puede hacer en articulado, pero sí se puede entrar por ambos hepáticos, y es bueno dilatarlos con 2 balones. Cuando los 2 balones se colocan así, se llama kissing balloon. Esta cosa le gusta a los americanos porque son como que balones que se besan, pero en definitiva uno logra un muy buen diámetro a nivel de la anastomosis, como ustedes están viendo en estos videos. Dilatación sostenida. La dilatación sostenida es algo que hacemos nosotros, que hemos comenzado hace bastantes años, que en definitiva lo que hemos hecho es hacer en forma percutánea lo que el doctor Guido Costamagna hacía en forma endoscópica. La diferencia es que como no tenemos papila y como la distancia nuestra es muy corta para trabajar, podemos colocar todos los catéteres y todos los catéteres internos y todos en una misma sesión. Colocamos entre 4 y 7, generalmente colocamos 6, de los cuales 1 o 2, a veces 3 excepcionalmente, los colocamos internos o externos y el resto todos internos, utilizando eso que habíamos aprendido hace bastantes años y que yo les comenté hace un ratito, que son los catéteres articulados. Así es como hacemos todos los accesos que haya que hacer, de derecha, de izquierda. A veces usamos derecha anterior y posterior más izquierda, depende de la complejidad. A veces usamos todo. Últimamente estamos haciendo varios, estamos utilizando un solo acceso de un solo lado, con la idea de que ponemos todos los alambres, y una vez que hacemos todos los alambres empezamos a colocar los catéteres internos, y lo último que colocamos son los internos externos. Ustedes ven acá en los videos de arriba la visión externa, y los videos de abajo cómo se utiliza lo que hablábamos con la doctora Andrea, que es colocar en posición, sacar el alambre y por último sacar el introductor. Esto es fundamental para que no se les venga todo lo que ustedes han colocado. Sí. Primero te voy a hacer una pregunta con respecto a esto. Yo hice el otro día, te mandé, hice uno, y yo tengo la sensación de que no va a funcionar, porque no me costó poner. Digamos, es un paciente con una lesión quirúrgica muy alta, muy severa, que nos mandaron desde Santiago del Estero, el doctor Undale, que nos mandó, digamos, y ya es la segunda vez que lo drenamos, porque la primera vez que lo drenamos, lo dilatamos, le sacamos todo y no anduvo. Ahora lo volvimos a drenar y la idea fue hacerle el protocolo que ya se lo hicimos, pero yo tengo la sensación de que no va a andar, porque cuando uno la dilata, esa estenosis vuelve. Y pusimos los 6 catéteres y los puse con una facilidad asombrosa, y no es porque yo técnicamente soy maravillosa, es porque me parece que esa anastomosis se abre y se cierra y no va a andar, que el mayor problema que tiene el señor está más arriba, no sé, la verdad es que no me convence. ¿A vos te pasa eso, que cuando pones los catéteres y te da la impresión,
pensás que no haces, digamos, no haces el suficiente esfuerzo. Entran perfectamente 6 catéteres de 10 French, 6 catéteres de 10 French, uno al ladito del otro, y no tenés que hacer ningún esfuerzo. Me parece que es un procedimiento... Interesante. Claramente es o que el problema no está en la anastomosis o que en general son estenosis muy elásticas. Esas fracasan seguro con balón. Ahora, con dilatación sostenida, a veces andan bien. Y te voy a explicar por qué. Porque la dilatación sostenida produce a su vez una fibrosis, pero esa fibrosis la produce de 1 centímetro, centímetro y medio. Entonces, a veces algunas estenosis elásticas que fracasaron con balón, porque fue dilatarlo, sacar el balón y volverse a hacer, andan bien con esta neofibrosis, pero de mayor diámetro, que se produce. Por supuesto, si el problema está ahí, a veces el problema, uno cree que está en anastomosis porque es lo más frecuente, pero a veces está más arriba o está en ramas secundarias o el tema en realidad es otro, más vascular, etcétera. En esos casos, hagan lo que hagas, va a andar mal. Pero me parece que es un buen intento, hay que esperar. En realidad, nosotros es así, cuando empezamos, a ver, la bibliografía internacional de esto, la verdad que es nuestra, o sea, no hay bibliografía de números importantes, la tenemos nosotros. La experiencia que tuvimos al principio lo dejábamos 12 meses. ¿Por qué lo dejábamos 12 meses? Porque es lo que lo dejaba Guido Costamaña en forma endoscópica. Pero después, después de hablar con Guido, que aparte de ser un brillante endoscopista, es una excelente persona y sabe español, es una cosa interesante, y habla español como hablamos en Buenos Aires, porque lo aprendió de un amigo de Argentina, de él, y bueno, él me comentaba que él en realidad los deja 12 meses, porque desde que pone el primero, porque no pone todos juntos. Entonces, bueno, pensando en eso, pensando en que cuando estudiamos para hacer todo lo que es TEM biodegradable, estuvimos viendo que el TEM biodegradable dura 4 meses y todo anda bien, y que Misra decía que 4 meses era el tiempo, y parece que el número mágico es 4 meses, que incluso con la dilatación sostenida con stent metálicos totalmente recubiertos, removibles, se dejan 2 meses y andan bastante bien. Parece que no tiene demasiado sentido dejarlo tanto tiempo. Y por supuesto es mucho disconfort para el paciente y más posibilidad de complicaciones. Ahora lo estamos dejando entre 4 y 6 meses. Muy bien. Hablando de eso... Y los resultados son los mismos que cuando lo dejábamos 12. Por ahí lo podíamos dejar menos, pero todavía no me animo. El problema que tenemos con este paciente puntualmente es que el señor va y viene, digamos, no se queda en Buenos Aires. Él se queda, le hacemos el procedimiento, mejora una semana y se va. Y me da cosa tenerlo 1 año. La verdad es que me parece que es demasiado tiempo. No, todo lo contrario. Cuanto más tiempo, mientras lo tenga, es muy poco probable que tenga problemas. De hecho, en nuestra serie, que yo creo que superamos los 30 pacientes ya, yo lo superamos bastante, los 30 pacientes, ahora tenemos que revisarla y vamos a hacer una publicación. Tuvimos un solo paciente que tuvo una complicación severa, que fue un absceso hepático. Un solo paciente. Un paciente que es muy complejo, que tiene muchas comorbilidades, etcétera, fue el paciente que hizo un absceso hepático. El resto no. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque tiene mucho catéter, entonces drena bien? No, porque cuando sacamos los catéteres siempre están tapados. Ya sean de 8 o 10, están totalmente llenos de barro biliar. Pero al ser tantos catéteres, la bilis transcurre entre los catéteres, no por dentro de los catéteres. Esa es la explicación, por qué funciona mejor que poniendo pocos catéteres más gruesos, por más que aparte sería más difícil colocarlos, más difícil sacarlos y más posibilidades de complicaciones, porque a mayor diámetro más complicaciones tienen. Hay un trabajo nuevo del doctor Eduardo Houghton, que va a estar en el Congreso Argentino de Cirugía, donde uno de los factores de riesgo es el diámetro de los catéteres, entonces de hemorragia. Por lo tanto, es por eso que el ramillete de catéteres es muy, muy útil. Entonces, no hay problema. El tema es que sea efectivo el sacrificio para el paciente de tener esos catéteres durante todo ese tiempo. Hemos visto que más de 6 meses o más de 4 o 6 meses no tiene sentido. Ahora estamos viendo si en un futuro podemos pensar de que menos tal vez sí sea efectivo. Me parece que hemos prendido fuego, Charlie. Bueno, vamos. Preguntan,
¿Cuándo considerás un fracaso de la dilatación y decidís mandar a operar al paciente? Primera pregunta. Bien. El mayor riesgo que tienen los procedimientos invasivos mínimos es ante el fracaso repetirlos. Repito, el mayor problema que tienen los procedimientos invasivos mínimos endoscópicos y percutáneos es empecinarse en los mismos, porque el empecinamiento y con la 15 repetición puede llevar al paciente a la cirrosis y luego determinar un trasplante hepático. Entonces, es importante saber cuándo parar, ni demasiado pronto, ni demasiado rápido. Si nosotros la dilatación con balón no funciona, hoy por hoy en una anastomosis biliodigestiva, preferimos ir a la dilatación sostenida. Y si fracasa la dilatación sostenida y o esté biodegradable, pasamos a la re-hepático-yeyuno-anastomosis o en casos muy seleccionados, hepatectomías derechas, porque bueno, pero eso depende caso por caso. Bueno, excede la charla de hoy, que es una charla técnica, para cuando hablemos específicamente de patología benigna. Solo 3 sesiones dilatás, lo drenás, haces 3 dilataciones, le sacás los tubos, si vuelve a estenosarse, pasás directamente o le das la oportunidad de una nueva dilatación. Muy buena pregunta. Se sabe que más allá de 3 dilataciones no sirven. O sea, si en 3 no anduvo bien, no va a andar bien por más que le hagan 14.527. O sea, 3 es el número máximo. 1, un par de semanas. 2, un par de semanas. 3, no funcionó, no va a funcionar. ¿Balones de? Balones de 8 o 10 milímetros. Lo que sí se puede hacer, si ustedes ven que tienen lo que le pasó a la otra vez, una elástica, ustedes dicen, esto no va a andar. Bueno, ahí mismo ustedes pueden decir, convierto esto en una dilatación sostenida, ya sea con stent biodegradable o con múltiples catéteres. Pero si no, ustedes sacan todo y empiezan a seguir al paciente. O sacan todo y van a operar al paciente. O sea, no demoren una cirugía, porque eso es lo que va a condicionar la cirrosis. Siguiente pregunta. ¿Es útil la clasificación de Werry para la estenosis? ¿La usás? En realidad la clasificación de Werry es buena para la lesión intraoperatoria, donde la Werry es Werry 1, 2 y 3. 1 es cuando uno le hace un tajito parcial a la vía biliar. Werry 2 es cuando le corta la vía biliar de lado a lado, pero con bisturí frío o tijera, generalmente en la laparoscopía. Y Werry 3 es cuando le falta un pedazo de la vía biliar, y generalmente ese pedazo de vía biliar es porque uno pensó que era el cístico y lo empieza a hacer con hook. Entonces la resección se le suma prácticamente siempre, cirugía laparoscópica, la lesión térmica. Para el postoperatorio, para la estenosis posterior, las clasificaciones que se utilizan más es primero la de Strasberg y después la de Heidelberg, que es la que más se utiliza ahora de las dos, o Hannover o Heidelberg, ahora es la edad que hace que me confundan los nombres, que involucran no solo la vía biliar, sino el problema de la parte vascular, o nuevas clasificaciones que también aumentan si es o no térmica, etc. En definitiva, y esto es una cosa muy personal, a mí no me gusta ninguna de las clasificaciones, me parece que no aportan demasiado. Lo que sí hay que tener muy presente es el tiempo con que se produjo, si hay o no lesión vascular, si hubo o no lesión térmica, y eso va a determinar la conducta. La lesión quirúrgica de vía biliar es ropa de modista, es uno por uno, no es ropa de supermercado. O sea, uno tiene que tratar al paciente, paciente por paciente. Los pacientes son muy diferentes y las lesiones son muy diferentes. Leandro. ¿Qué hace Leo? Lea. Dice que a él le parece que nuestro paciente es una lesión vascular con estenosis biliar intrahepática. No te voy a contar la cocina, no interesa. Bueno, perdón, Lea, si pensás esto, ese es un paciente que tenés que hacerle o una angiotomografía o una angioresonancia, sin lugar a dudas, porque puede tener una lesión asintomática de arteria hepática derecha que a su vez condicionó por alguna causa un problema vascular. Recuerden que la vía biliar, que el hígado se nutre principalmente por la porta, lo que produce la fibrosis de un segmento a nivel vascular es la porta, no la arteria hepática, pero que la vía biliar se nutre exclusivamente
tanto intra como extrahepática, por la arteria hepática. Por lo tanto, si hay una lesión vascular importante arterial, el paciente va a andar mal. Peter Niehaus hizo un trabajo hace unos años, no muchos, muy interesante, donde demostró que si había una lesión vascular completa de la parte derecha, sin shunt entre hepática izquierda y hepática derecha, las anastomosis, por más que estuvieran hechas perfectamente bien y estuvieran hechas por cirujanos de gran entrenamiento, van a la estenosis. O sea que es importante ver la vascularización. ¿Cómo se hace para ver la vascularización? Hoy, angioresonancia o angiotomografía de alta calidad, porque si no, te muestra hasta la arteria hepática, y vos lo que necesitas ver es la arteria hepática y sus divisiones, en derecha e izquierda, y a su vez sus subdivisiones. Si no tenés esta posibilidad, tenés que hacerle una arteriografía selectiva o superselectiva. Avisar y lo hacemos después del congreso. Ok. Fernando Velotti. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Pregunta, ¿para cuándo podremos usar los stent degradables para esta patología? Ay, mira, tema, ¿no? que es un tema, sí, muy importante. El tema es así, que de todos los stents biodegradables que hay, el que ha evolucionado más, el que se ha estudiado más y el que aparentemente es el mejor, es el de polidioxanona, el de PDS, la sutura que usamos para la cirugía, sutura monofilamento biodegradable. El problema está que el que lleva adelante es una compañía checa, que es una compañía bastante pequeña, entonces que le cuesta bastante todo lo que es investigación, etcétera. Y necesitaban una serie de trabajos internacionales hechos para poder tramitar. Usted sabe que hay dos marcas que se necesitan, la CE, que es la de Comunidad Económica Europea, o la FDA, que es la americana, para poder empezar a venderlos, si no solamente se hace con un criterio experimental. Los trabajos recién salieron este año, los trabajos, bueno, es uno multicéntrico que hemos hecho con nosotros, con españoles, italianos y checos, que son 107 pacientes tratados, y otro es un trabajo publicado por nuestro grupo, y un tercer trabajo publicado por el grupo italiano, de un grupo italiano, que también trabajamos juntos. Son los 3 trabajos que hay publicados en la literatura internacional de números interesantes de casos. Con esto están haciendo todos los trámites, tengo entendido, para la Comunidad Económica Europea. Una vez que esté eso, se van a poder empezar a vender por lo menos en América Latina. Bueno, otra pregunta más que en parte ya la contestaste, en realidad ya lo dijiste, que era primero drenar, después dilatar o todo en el mismo tiempo, y si es derecho e izquierdo, si vos haces primero uno y después otro, o si haces todo al mismo tiempo. No, acerca de sí, por pasos, sí, más vale curar por pasos que matar de un solo paso. Entonces, ¿qué significa con esto? No hacer, cuando se hace un drenaje percutáneo biliar, se hace el drenaje percutáneo biliar y no otro procedimiento. No se usa dormia, no se usa balón, solo se drena la vía biliar. Y después, con el resultado del cultivo, viendo cómo está el paciente, ahí se continúa, como ya hemos dicho antes en la charla. Acerca de si hay que drenar a la derecha, a la izquierda y se drena en el mismo momento, por supuesto que sí. Hoy, de hecho, drené una vía biliar y le puse 3 catéteres. El izquierdo, el anterior derecho y el posterior derecho. Hay que drenar en forma vigorosa la vía biliar. ¿Esto es compartido por todos los autores? La verdad que no. En patología benigna sí hay que drenar absolutamente todo. En patología maligna, el consenso mayoritario en el mundo es que drenando un porcentaje del hígado es suficiente. A nosotros nos gusta drenarlo de forma vigorosa también. 2 minutos. Nos quedan estos últimos 2 minutos. Yo les diría que podemos seguir esto a veces solamente para mostrar la edición sostenida, que a veces lo hacemos bilateral, a veces lo hacemos entrando todo por un lado, todo por derecha o todo por izquierda, con la idea de que quede lo más dilatado y lo mejor drenada, mejor confeccionada la vía biliar que uno pueda.
claramente ustedes pueden ver aquí los resultados. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. A veces lo hacemos de un solo lado, por ejemplo, este se hizo todo de la derecha, a veces se hace todo de la izquierda, etcétera. No hace falta entrar por bilateral, pero técnicamente es un poquito más complejo. Ahí está mostrando todo por el otro lado, pero técnicamente es poco más complejo porque hay que dejar algunos de los catéteres internos apuntando al otro lado. Bueno, es un poquito complejo colocarlo y un complejo sacarlo, pero es más confortable para el paciente porque lo dejan con un solo catéter, aunque esté cerrado, un solo catéter externo. ¿Mm? No sé si después yo diría dejemos la maligna para otro día, aparte para poder seguir charlando. Sí. Pero espero que haya sido útil este ida y vuelta. No sé si hay algunas preguntas finales. Brillante clase. Es Bueno, un placer escucharlo, doctor Jiménez. Saludos desde Perú. uy, qué bueno. Muchas gracias. Saludos desde Asunción. Uy, qué bueno. Bueno, te saludo de Bueno, todos lados. bueno, realmente gracias a todos. Ustedes saben que para nosotros es importante empezar horario y terminar horario. Es importante poder tener esta conexión ida y vuelta. A todos los que puedan los vemos el sábado y domingo en el curso Hands-On, donde vamos a hacer la paroscopía hipercutánea. Y bueno, y los que vengan al Congreso, nos veremos en el Congreso, por lo menos en el tiempo que podamos estar ahí. A todos muchas gracias y bueno, gracias por seguir conectados en ulearning.net. Chao.